inferior, nosotros vamos a iniciar de aquí, de la parte más que anterior, medial. En esta vista inferior, vamos a poder observar en su parte anterior y medial a las caras mesiales de 11 y 21, ¿verdad? A las caras mesiales de 11 y 21. Posterior y medial a ella, a estas caras mesiales de 11 y 21, encontramos este agujero, que es el agujero nasopalatino. Nada de palatino anterior, ¿sí? Lo podríamos llamar, ¿sí?, agujero incisivo o nasopalatino, pero nunca palatino anterior, nunca, ¿sí? Posterior y medial a este agujero nasopalatino encontramos esta sutura, que es la sutura intermaxilar. Lateral a esta sutura intermaxilar encontramos la cara inferior, la cara bucal de las apófisis palatinas de los maxilares. La cara inferior, la cara bucal de las apófisis palatinas de los maxilares. Lateral e inferior a estas apófisis palatinas de los maxilares, lateral e inferior, las apófisis alveolares maxilares. Inferior a esas apófisis alveolares maxilares, los dientes superiores. Posterior y medial a la sutura intermaxilar, encontraríamos a la sutura interpalatina. Y lateral a la sutura interpalatina encontramos a la cara inferior, a la cara bucal de las láminas horizontales de los huesos palatinos. Cara bucal, cara inferior de las láminas horizontales de los huesos palatinos. Anterior a estas láminas horizontales de los huesos palatinos encontramos la sutura palatomaxilar. Es en la parte lateral de estas apófisis, de estas láminas horizontales de los huesos palatinos, ¿sí?, que observamos este agujero, que son dos, ¿sí? Este agujero son dos agujeros, el agujero palatino anterior y el agujero palatino medio. Por el agujero palatino anterior y por el palatino medio pasan arterias, venas y nervios palatinos anteriores y palatinos medios. Pasan arterias, venas y nervios palatinos anteriores y palatinos medios. ¿Sí? Nos regresamos a la sutura interpalatina. Posterior y medial a esta sutura interpalatina encontramos a la espina nasal posterior. Esto es la espina nasal posterior, formada por el borde posterior, los bordes posteriores y los bordes mediales de las láminas horizontales de los huesos palatinos. ¿Sí? Estamos en la espina nasal posterior, y de ahí nos vamos a dirigir superior, medial e interno, a esta espina nasal posterior encontramos al vómer. Esto es el vómer. ¿Sí? Superior, medial al vómer, encontramos esta sutura que se llama esfenovomeriana. Es la única en nuestro cuerpo con características especiales. Se llama esquindilesis la forma de esa articulación.
¿Cómo se articula? Se articula una cresta en una ranura. La cresta la forma el cuerpo del esfenoides y la ranura la forma el vómer. Se llama esquindilesis y ejemplo de ella es la articulación esfenovomeriana. Superior y medial a esa articulación encontramos a la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Lateral a esta cara inferior del cuerpo del esfenoides, lateral encontramos a las apófisis pterigoides. Aquí están las apófisis pterigoides. Estos son las apófisis pterigoides. De esas apófisis pterigoides tenemos dos alas, una ala medial y una ala lateral. Entre las dos alas está esta cavidad que se llama fosa pterigoidea. Las caras mediales, esta es una cara medial y esta es otra cara medial, ¿sí? Perdón, las alas mediales tienen dos caras. Estas alas mediales tienen dos caras. Una cara medial, del ala medial, y una cara lateral del ala medial. Estas alas laterales presentan también dos caras, una cara medial y una cara lateral. Cara medial del ala lateral, cara lateral del ala lateral. ¿Sí? Esto es lo que conforma a lo que sería la apófisis pterigoides. Si nos regresamos a la cara medial del ala medial de la apófisis pterigoides, diríamos que anterior e interno a esta cara medial del ala medial, aquí observamos a la cara medial de la lámina vertical del hueso palatino. ¿Sí? Aquí observamos a la cara medial de la porción vertical del palatino. Entre esta cara medial de la porción vertical del palatino y la cara medial del ala medial de la apófisis pterigoides encontramos a la sutura palatoesfenoidal. ¿Sí? Nos regresamos a lo que sería la cara, el ala lateral. Vemos la cara lateral del ala lateral, la cara lateral del ala lateral de la apófisis pterigoides, y lateral y superior a ella, encontramos a la cara externa del ala mayor del esfenoides. Encontramos a la cara externa del ala mayor del esfenoides, en donde podemos observar solo dos agujeros. El agujero oval, por donde pasa la rama mandibular del quinto par, y posterior y lateral el agujero redondo menor, por donde pasa, ¿sí?, el ramo meningio medio de la rama mandibular del quinto par. ¿Sí? Del quinto par. Nos regresamos a la cara inferior del cuerpo del esfenoides. De ahí nos vamos a dirigir posterior y medial y vamos a encontrar a la sutura esfenooccipital. Encontramos a la sutura esfenooccipital. Aquí está la sutura esfenooccipital. ¿Sí? Posterior y medial observamos a la cara inferior. Esto es la cara inferior de la porción basilar del occipital. En donde podemos observar el tubérculo faríngeo y anterior y medial la fosita faríngea, lateral a lo que sería el tubérculo faríngeo. Podemos observar las crestas sinostócicas y posterior lateral a esta protuberancia, lo que serían las crestas musculares. ¿Sí? Posterior y medial a esta cara inferior de la porción basilar del occipital, posterior y medial a esta cara inferior de la porción basilar del occipital, encontramos al agujero magno.
encontramos al agujero magno. Lateral a ese agujero magno, encontramos la cara inferior de las masas laterales, del occipital, en donde podemos observar a los cóndilos del occipital que se articulan con las cavidades glenoideas del atlas, ¿sí? Para formar la articulación atloide-occipital, Anterior a estos cóndilos se encuentran depresiones llamadas fosas condilias anteriores. En estas fosas condilias anteriores hay un agujero de cada lado, que es el agujero condilio anterior, por el cual pasa el 12º par craneal, el hipogloso. En la parte posterior de los cóndilos del occipital, observamos a las fosas condilias posteriores, y observamos en el centro de ellas a los agujeros condilios posteriores, por los cuales pasan arterias y venas, para el tallo cerebral, ¿sí? Posterior y medial al agujero magno, encontramos a la cresta occipital externa, ¿sí? Posterior, superior y medial a la cresta occipital externa, observamos a la protuberancia occipital externa, también llamada occipucio. Lateral a esta protuberancia occipital externa, también llamada occipucio, encontramos a las líneas nucales superiores, ¿sí? Lateral a la cresta occipital externa encontramos a las líneas nucales inferiores. Tanto la cresta, las líneas nucales inferiores superiores y la protuberancia se encuentran en la cara externa, de la concha del occipital. Lateral a esta cara externa de la concha del occipital, observamos a la sutura temporo-occipital. ¿Sí? Vemos que anterior, superior a esta sutura temporo-occipital, observamos a la porción mastoidea, en donde podemos observar en su parte inferior a la apófisis mastoides. ¿Sí? Anterior a esta apófisis mastoides, observamos al conducto auditivo externo. ¿Sí? Vemos que medial al conducto auditivo externo, anterior y medial a la apófisis mastoides, encontramos a la apófisis estiloides. Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides se encuentra este agujero, que es el agujero estilomastoideo. Por el cual pasa el séptimo par craneal, el facial. Superior al conducto auditivo externo, vemos a la cresta suprameatal. Aquí está la cresta suprameatal. Anterior al conducto auditivo externo, encontramos a la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea dividida en dos partes, anterior y posterior, por la cisura de Glaser, separada por la cisura de Glaser. Anterior a esta cavidad glenoidea, encontramos a la eminencia articular o cóndilo del temporal.
anterior